Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí. ¿Se escucha bien? Sí. Buenas tardes. Ok. Entonces, vamos a iniciar la clase. Muy buenas tardes, estimados alumnos del doctorado en cirugía dental. Este día vamos a ver el tema número 9, que es el de estructura y mecánica de la muñeca. Mi nombre es Roberto Araniba Valladares, soy médico y por cualquier cosa dejo acá mi correo para que ustedes me puedan escribir por cualquier consulta. Acá está, este es mi correo. Entonces vamos a comenzar con la clase. Bueno. Este día vamos a ver lo que es el tema número 9, estructura y mecánica de la muñeca, carpo y metacarpo. ¿Qué libros pueden ocupar? Su libro de texto, Kate Moore, ya sea la 7ª o la 8ª edición, que es la que tienen como libro de texto. El libro de Kate Moore, Anatomía con orientación clínica, o pueden ocupar cualquier otro libro de anatomía, por ejemplo, el de Gardner Gray. Cualquier libro sería útil para desarrollar estos objetivos de esta clase. Bueno, comencemos. Con respecto a los objetivos de esta clase, tenemos que ver, 1, mencionar las regiones del esqueleto de la mano y los huesos que les conforman. 2, determinar la conformación estructural de la articulación de la muñeca o radiocarpal en base a sus componentes óseos, cavidad sinovial, cápsula y ligamentos. 3, clasificar la articulación radiocarpal por su estructura y ejes de movimiento. 4, explicar los movimientos de la muñeca. Y por último, 5, señalar las principales características de origen, inserción e inervación de los músculos que intervienen en los movimientos de la muñeca. Bueno, comencemos. Tenemos lo que es el esqueleto de la mano. Acá está. Este esqueleto de la mano lo podemos dividir en 3 regiones. Los huesos del carpo, que es esta parte que estoy señalando. Huesos del carpo. Los huesos metacarpianos. Metacarpo. Serían estos, son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enumerándolo desde lo que sería el dedo pulgar hasta el dedo meñique, que los iríamos nombrando primer dedo, segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Bueno, estos son los huesos del carpo y acá vamos a tener las falanges, los huesos de las falanges. Podemos decir que cada uno de ellos, estos huesos de la región falángica, está conformado por 3. Les vamos a llamar falange proximal, falange intermedia o media, falange media o intermedia, y por último la falange distal, que sería este y este. Entonces, las falanges están constituidos por 3 huesos, por así decirlo, proximal, intermedio medial y distal, a excepción del primer dedo o lo que llamamos el dedo pulgar,
que solo está conformado por lo que sería una falange proximal y una falange distal. Estas falanges van a tener lo que sería una base, la parte más próxima, un cuerpo y una cabeza, que es la parte más distal. Digo próxima, esta parte sería la parte proximal y esta parte la parte distal. ¿Por qué? Porque está más cerca a lo que sería la línea media o a mi cuerpo y esto estaría más alejado. Por eso le llamamos distal a todo esto que está acá y proximal a todo esto que se acerca a esta línea. ¿Sí? Entonces, tenemos lo que es el esqueleto de la mano, que lo vamos a dividir en 3 regiones: carpo, metacarpo y falanges. Ahí están las 3 regiones del esqueleto de la mano. Ahora, nos vamos a detener en los huesos de la región del carpo, o que nosotros le llamamos huesos carpianos. Huesos carpianos. Ok, comencemos. Los huesos de la región del carpo están conformados, por así decirlo, por 2 filas de huesos. Por 2 filas de huesos. Cada fila está conformado por 4 huesos. Entonces, veamos cuáles son. Tenemos una fila proximal y voy a nombrar a los huesos del lado lateral al lado medial. Me estoy refiriendo de lo que sería la parte palmar de la mano, empezando por lo que sería el dedo pulgar hasta lo que es el dedo meñique. Entonces, comenzaremos diciendo cuáles son los huesos de la fila proximal, que son estos lo que estoy señalando, y acá tenemos un recuadro que está a mayor aumento. Entonces, comencemos con los huesos de la fila proximal, de lateral a medial, de lateral a medial. Comencemos. Primero, vamos a tener lo que es el escafoide o navicular. Escafoides o navicular. El primer hueso de la fila proximal de lateral a medial. Escafoides o navicular porque tiene la forma de una canoa. El siguiente que vamos a mencionar sería el semilunar o lunado. Semilunar o lunado, que es este que estoy señalando y que tiene la forma de una semiluna. El siguiente hueso que vamos a mencionar es el piramidal o triquetal. Este hueso piramidal o triquetal, que está en color verde, tiene forma triangular o una forma piramidal. Por eso se le llama piramidal o triquetal. Y por último tenemos al hueso pisiforme. Hueso pisiforme, que es este que está acá, de color rojito, hueso pisiforme, y este se asemeja a la forma de un guisante o de un frijolito. Entonces, estos son los huesos de la fila proximal del carpo, de lateral a medial, comenzando por el escafoides, semilunar, piramidal o triquetal y, por último, el pisiforme, que es el hueso más pequeño de la región del carpo. Sigamos. Ahora tenemos a los huesos de la fila distal y siempre los vamos a mencionar de lateral a medial, del dedo pulgar al dedo meñique. Comencemos. El primero de ellos va a ser el hueso trapecio. Hueso trapecio. El siguiente sería hueso trapezoide. El que sigue sería el hueso grande o también le dicen capitado. Hueso grande o capitado. Y por último vamos a tener
al hueso ganchoso o también conocido como hueso amatal. Entonces, estos serían los 4 huesos de la fila distal del carpo. El hueso trapezoide, que se está articulando con el primer metacarpiano. Seguiría el trapezoide, el hueso grande o capitado y por último el hueso ganchoso o amatal, que tiene una apófisis unciforme. Y es ahí donde se está llegando a insertar un ligamento. Entonces, estos serían los huesos de la fila distal del carpo. Y todos están formando 2 líneas de huesos, cada uno de 4 huesos, cada fila o cada línea, y están conformando 8 huesos de la región del carpo. Yo les pediría que fueran a leer su libro de texto para que vieran las características de cada uno de los huesos y al momento que usted tenga un esqueleto de la mano en su laboratorio, pues no le sea muy difícil identificar a los huesos de este esqueleto. Ahora, acá está otra imagen, siempre del esqueleto de la mano, y tenemos como siempre los huesos del carpo, pero están separados. Entonces, comencemos a ver los de la fila proximal. Acá están los huesos separados y siempre los voy a mencionar de lateral a medial, de lateral a medial. Y comencemos con el primero es el hueso escafoides o navicular. Escafoides o navicular. El segundo sería el semilunar o lunado. El tercero que tiene una forma piramidal o triangular, que es el hueso piramidal. Y por último, el hueso pisiforme. He ahí los 4 huesos de la fila proximal del carpo. Y después tenemos huesos de la fila distal del carpo, siempre de lateral a medial, del dedo pulgar al meñique. Y tenemos al primero el hueso trapecio. Este hueso trapecio con el primer metacarpo conforman una articulación muy especial que se le llama a esa articulación por la forma de sus caras articulares como encilla de montar. Encilla de montar, y esto es lo que asemeja este hueso en esta superficie como la montura de un caballo. Por eso se le llama encilla de montar o encaje recíproco. Entonces, el hueso trapecio, el hueso trapezoide, hueso grande o capitado, y por último, el hueso ganchoso o amatal. Aquí tiene su apófisis fusiforme. Entonces, acá están los huesos de la fila proximal como distal, conformando en total 8 huesos de la región del carpo. Acá tenemos lo que sería los huesos de la fila metacarpiana o de la región metacarpiana, y como les dije anteriormente, los vamos a nombrar o les vamos a dar un número a partir del dedo meñique al dedo pulgar. Entonces comenzaremos que este es el primer dedo, segundo dedo, tercero, cuarto y quinto. Por lo tanto, tenemos acá su base, su cuerpo y su cabeza. Base, cuerpo y cabeza de estos dedos de la región de metacarpo. Y son 5. Por último, tenemos a los de la región de la falange, que cada dedo está compuesto por 3 falanges, a excepción del primer dedo, que solo tiene una falange proximal y una falange distal. Entonces, los otros dedos sí tienen sus 3 falanges, la proximal, intermedia o media
y distal. Entonces, estos son los huesos que están conformando el esqueleto de la mano. Ahora, aquí les doy dónde podrá encontrar usted lo que estamos viendo. O sea, si usted tiene la 7ª edición, su libro de texto, revise la página 679 a la 680 para leer sobre las características particulares de cada uno de estos huesos que acabo de mencionar, tanto de la región del carpo como de la región metacarpiana. Ahora, pero si usted tiene la 8ª edición, también aquí se los pongo, revise la página 148 a la página 150. Bueno, entonces tenemos que ver lo que es la articulación radiocarpal o también conocida como la articulación de la muñeca. Comenzaré diciendo que esta articulación, por la forma de sus caras articulares, se clasifica como elipsoidal. Elipsoidal. Ya me voy a detener en esto en la siguiente diapositiva para explicarles por qué se clasifica como una articulación elipsoidal. Bueno, sigamos. Las estructuras que participan en esta articulación de la muñeca o articulación radiocarpal tenemos a la extremidad distal del radio. Acá está el radio y esta es la parte distal, la extremidad distal del radio. Acá tenemos a la ulna o cúbito, que es el hueso que no participa en esta articulación. Bueno, sigamos. También tenemos que participa en la articulación el disco fibrocartilaginoso o también conocido como ligamento triangular, que es este que estoy señalando y como su nombre lo dice, tiene forma triangular. Disco fibrocartilaginoso o ligamento triangular. También están participando los huesos de la fila proximal del carpo, a excepción del hueso pisiforme. El hueso pisiforme no está participando. Los que sí están participando es el navicular o escafoides, el semilunar o lunado y el piramidal y triquetal. Estos son los huesos de la fila proximal del carpo que están participando en esta articulación de la muñeca. El hueso pisiforme no participa como la extremidad distal de la ulna o cúbito. Estos no participan en la articulación radiocarpal o de la muñeca. Como toda articulación, tienen estructuras que están reforzándolo, como la cápsula, ligamentos, etc. Entonces, voy a mencionar algunas estructuras que refuerzan a esta articulación. Y vamos a mencionar a unos ligamentos. Tenemos al ligamento radiocarpianos palmares. Son los ligamentos que a nivel de la palma de la mano viene del radio hacia lo que serían los huesos del carpo, pero del lado palmar de la mano. Entonces, ligamento radiocarpianos palmares. También tenemos los ligamentos radiocarpianos dorsales, igual que vienen del radio hacia los huesos del carpo, pero en la parte dorsal de la mano. Entonces, estos serían los ligamentos radiocarpianos o dorsales. También están reforzando esta articulación el ligamento colateral del cúbito. Ligamento colateral del cúbito que acá en esta imagen o en esta figura lo estamos viendo como ligamento medial. Pero este es el ligamento colateral del cúbito o ligamento colateral de la ulna. El siguiente es el ligamento colateral del radio. También acá lo vemos como ligamento lateral. Ligamento lateral. Entonces, todas estas estructuras que acabo de mencionar participan
en la articulación de la muñeca o son estructuras que están reforzando a esta articulación. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Preguntas? Creo que todo bien, doctor. ¿Todo bien por el momento? Ok. Bueno, ahora veamos la articulación radiocarpal o de la muñeca. Le estaba mencionando anteriormente que esta articulación radiocarpal o de la muñeca se clasifica por la forma de sus caras articulares como elipsoidal. Elipsoidal. En algunos libros de Keith Moore, o sea, en ediciones pasadas, a esta articulación la clasificaban como condilia. Se parece, pero no es lo mismo. Entonces la clasificaban anteriormente como condilia. Si ustedes tienen la oportunidad de buscar ediciones anteriores, por decirlo así, como la sexta, quinta, la articulación de la muñeca la clasificaban como condilia, pero nosotros la vamos a clasificar como elipsoidal. ¿Y por qué estoy diciendo que la vamos a clasificar como elipsoidal? Porque el extremo articular de uno de los huesos es de forma cóncava, configurando una elipsoide, la cual se adapta a una convexidad también elipsoidal de la superficie articular de uno o más huesos. Por eso nosotros calificamos o clasificamos, perdón, a esta articulación como elipsoidal. Entonces, para preguntas de exámenes, ya sea exámenes cortos teóricos o tal vez para exámenes prelaboratorios, pues vamos a clasificar a la articulación de la muñeca como elipsoidal. Se clasifica por la forma de sus caras articulares como elipsoidal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ok. Bueno, entonces, toda articulación la podemos clasificar de tres maneras. Cualquier articulación se clasifica de tres maneras. Uno, por el tipo de tejido que la conforma, ya sea sinovial, fibrosa o cartilaginosa. Dos, por la forma de sus caras articulares, elipsoidal, encía de montar, condilia, esferoidal, etc. Y también se puede clasificar por el número de ejes de movimiento que presenta, ya sea uniaxial, biaxial, triaxial o multiaxial. Entonces, en base a estos puntos, vamos a clasificar a la articulación de la muñeca o radiocarpal de esta manera. Por el tipo de tejido que la conforma como sinovial. Por la forma de sus caras articulares como elipsoidal. Y por el número de ejes de movimiento que esta articulación tiene, la vamos a clasificar como biaxial. ¿A qué me refiero? ¿Qué movimientos puede realizar una articulación biaxial? Veamos. Puede realizar los movimientos de flexión y extensión, que es un eje. Flexión y extensión me forman un eje. El segundo eje es la abducción y aducción. Abducción y aducción me forman otro eje. Entonces ahí tenemos dos ejes, por lo tanto, lo clasificamos como biaxial. Y la suma de todos estos movimientos, la suma de poder hacer todos estos movimientos, le voy a llamar circunducción. Circunducción. Bueno. Veamos los movimientos que puede realizar la muñeca, lo que habíamos hablado. El primer eje que mencionamos,
flexión y extensión. Miren, si ustedes se ponen con su muñeca o con su mano, van a ver que pueden hacer el movimiento de la flexión con mayor amplitud que la extensión. Se hace en mayor amplitud la flexión que la extensión. Y es lo que estamos viendo acá, flexión y extensión. Ok. Este es un eje, extensión y flexión. Veamos el siguiente. El siguiente, hablamos de la aducción, AD, y la abducción, ABD. Entonces, acá tenemos la mano en una posición normal y acá tenemos haciendo lo que sería la abducción, Y yo puedo mencionar que la abducción, este movimiento no es tan amplio como la aducción, porque al realizar este movimiento, la apófisis estiloides del radio me está limitando la amplitud de ese movimiento. Acá tengo la apófisis estiloides del radio y me limita este movimiento de la abducción, ABD. Al contrario, el movimiento de la aducción, que es más amplio que el que acabamos de mencionar. Y este es otro eje, por eso es biaxial. Y la suma de todos ellos es circunducción. Estos son los movimientos de la muñeca. ¿Preguntas hasta ahorita en lo que hemos visto estas imágenes? ¿No? Creo que todo bien, Doc. Vaya. Bueno, Ok, no se me estén durmiendo. Sigamos. yo tengo una pregunta. Mande, diga. ¿Cómo se llamaba la suma de todos los movimientos de la muñeca, perdón? La suma de todos los movimientos de la muñeca le vamos a llamar circunducción. Me estoy refiriendo que cuando yo hago este movimiento de circunducción, estoy haciendo la flexión y extensión, abducción y aducción al mismo tiempo. Esa es la suma de todos los movimientos, circunducción. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Diga. De que por qué la aducción era más amplia que la abducción, el movimiento. Bueno, acá dijimos que este movimiento de ABD, abducción, es menos amplia que la aducción, porque este hueso del radio, esta parte del hueso del radio que se llama apófisis estiloides, me está limitando la amplitud de ese movimiento, o dicho en otras palabras, me está deteniendo este movimiento de la abducción, al contrario de la aducción, que la amplitud del movimiento es mayor que el que acabo de mencionar. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Sí, Bueno. gracias. O bueno, no sé si ahorita me ven, ¿sí? ¿Me están viendo Sí. en la cámara? Bueno, Sí, entonces, se puede ver. entonces, miren, este movimiento que voy a realizar para acá, ¿ve? Para acá, este es el movimiento de abducción. No lo puedo realizar porque me siento un huesito acá, que es la apófisis estiloides, ¿ve? No es tan amplio. Mientras que la aducción para acá es más amplio que el anterior. ¿Sí? Bueno. Sigamos. Si ya no hay más preguntas, sigamos. Ahora, cuando vamos a ver los movimientos de la articulación de la mano, participan ciertos músculos, pero no son propiamente los músculos de la mano, sino que son músculos que están fuera de la mano o fuera del esqueleto de la mano
que se originan fuera de él, pero se llegan a insertar a la mano o al esqueleto de la mano. Por eso a estos músculos les vamos a llamar músculos extrínsecos de la mano, que son los que están participando en los movimientos de esta articulación de la muñeca. Acá les pongo que eso lo pueden encontrar en la página 809, si es la 7ª edición, pero si no, si es la 8ª edición, lo pueden encontrar en la página 214 a la 226, a los músculos extrínsecos de la mano. Ya vamos a ver cuáles son. Bueno, veamos. Antes de continuar, voy a encender, o sea, mi cámara. Me observan, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí. Miren, para que todos estemos en sintonía. Yo a esto le llamo mano. A esta parte de acá hacia acá es mi antebrazo. Y esto de acá, acá, de acá, acá es mi brazo. Entonces tengo brazo, antebrazo y mano. ¿Estamos? Esto, me voy a parar, no sé si me van a poder ver. Esta es la posición anatómica normal. Esta posición. Esta es la posición anatómica normal. Entonces, vamos a ver que los músculos flexores que participan en el movimiento de la muñeca se encuentran en la compartimiento anterior del antebrazo, porque puedo realizar este movimiento. Los músculos flexores del antebrazo se encuentran en el compartimiento anterior. Ahora, los músculos extensores del antebrazo están en el compartimiento posterior porque pueden realizar esto. Extensión, ¿ve? Extensión. ¿Sí? Entonces, vamos a ver tanto músculos del compartimiento anterior como músculos del compartimiento posterior del antebrazo. Entonces, comencemos. Acá tenemos los músculos que intervienen en el movimiento de la muñeca. Voy a mencionar a los músculos flexores o los que se encuentran en el compartimiento anterior del antebrazo. Estos dos músculos tienen un mismo origen, que es el epicóndilo medial y cresta supracondilar medial del húmero. Está afuera de la mano, por eso son extrínsecos. Entonces, su origen, el origen de estos dos músculos flexores es el epicóndilo medial y cresta supracondilar medial del húmero. Ahora, específicamente con el flexor ulnar del carpo, o también llamado cubital anterior, se va a llegar a insertar en lo que es el hueso pisiforme. Flexor ulnar del carpo o cubital anterior se va a llegar a insertar a lo que es el músculo pisiforme. ¿Quién lo está inervando? El nervio ulnar o nervio cubital. Músculo flexor ulnar del carpo o cubital anterior. El siguiente es el músculo flexor radial del carpo. Flexor radial del carpo, ya mencionamos su origen, y se llega a insertar en el segundo y tercer metacarpiano. Es lo que estamos viendo acá, flexor radial del carpo, y se llega a insertar en lo que es el segundo y tercer metacarpiano. Segundo y tercer metacarpiano. ¿Quién lo está inervando a este flexor radial del carpo o también llamado palmar mayor? Lo está inervando el nervio mediano. Nervio mediano. ¿Sí? Entonces tenemos dos músculos del compartimiento anterior del antebrazo. Músculos que intervienen en el movimiento de la muñeca. Flexor ulnar del carpo o cubital anterior, flexor radial del carpo o palmar mayor. Ahora veamos a los siguientes músculos del compartimiento posterior del antebrazo.
Y entonces tenemos a los músculos extensores. Estos músculos extensores son tres. Voy a mencionar tres. Tienen, al igual que los flexores, un mismo origen. Tienen un mismo origen que es el epicóndilo lateral, cresta supracondilar lateral del húmero. Acá su origen de los músculos extensores. Ahora, el extensor ulnar del carpo o cubital posterior. Este se inserta en la base del quinto metacarpiano. En la base del quinto metacarpiano. El extensor cubital del carpo o cubital posterior o extensor ulnar del carpo. El siguiente, el extensor radial largo del carpo o también llamado primer radial, que es el que tenemos acá, se inserta en la base del segundo metacarpiano en su parte dorsal, en el dorso de la base del segundo metacarpiano. Y a estos dos huesos que he mencionado los está inervando el nervio radial. Nervio radial. A estos dos músculos extensores que acabo de mencionar están siendo inervados por el nervio radial. Y el último músculo del compartimiento posterior del antebrazo es el extensor radial corto del carpo o segundo radial, que viene profundo al extensor radial largo. Este extensor corto viene un poquito más profundo. ¿Dónde se está llegando a insertar? En el dorso de la base del segundo y tercer metacarpiano. En la base del segundo y tercer metacarpiano, en la parte dorsal del segundo y tercer metacarpiano. ¿Quién lo va a estar inervando? Lo inerva el nervio radial. Rama profunda del nervio radial. Entonces, estos son los huesos, perdón, estos son los músculos extrínsecos porque se originan fuera de la mano, pero se llegan a insertar a la mano. Entonces, son músculos extrínsecos de la mano que están participando en los movimientos de la muñeca, en los movimientos que ya anteriormente mencionamos. Ahora, ¿esto en dónde lo pueden encontrar? Van a encontrar en su libro de texto, ya sea la 7ª edición, en la página 748. Y hay una tablita en la cual encuentran los músculos extensores y los músculos flexores. Pero no lean, o mejor dicho, léanlos, pero no se estén aprendiendo todos los músculos que están ahí, sino más que todos los que les pongo acá, a los que mencioné. Los músculos del compartimiento anterior del antebrazo, flexor ulnar del carpo y flexor radial del carpo. Los músculos del compartimiento posterior del antebrazo, el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo y el extensor ulnar del carpo. Estos son los músculos que les pido que vayan a leer, vayan a ver su origen, su inserción, su inervación. Pero si usted tiene la 8ª edición, acá está en la página 218 y página 221 con sus tablas, tabla 311 y tabla 310 en la 8ª edición. Y en la 7ª edición, está en la página 748 y 751, tablas 611 y 610. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, sigamos, ya casi lo último. Ahora vamos a ver cada movimiento. Y cuando se realiza ese movimiento, ¿qué músculos extrínsecos de la mano están participando? ¿Estamos? Bueno, en el movimiento de la flexión participa el flexor radial del carpo y el flexor ulnar del carpo. Estos son los músculos principales que están participando en este movimiento, pero también tienen músculos secundarios
que ayudan a realizar ese movimiento. ¿Cuáles son? El flexor superficial y profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar, el palmar largo, músculo palmar largo y el abductor largo del pulgar. Estos son músculos secundarios que ayudan en el movimiento de la flexión, pero los principales son el flexor radial del carpo y el flexor ulnar del carpo. Y esto es con respecto al movimiento de la flexión. El movimiento de la extensión. ¿Quiénes participan? Claro, los músculos extensores que vimos. El extensor ulnar del carpo, el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo. Estos son los músculos principales que están realizando este movimiento, pero hay músculos secundarios que ayudan a realizar este movimiento, como los extensores de los dedos y el extensor del pulgar. Extensores de los dedos y del pulgar participan, ayudan a este movimiento de la extensión. Ahora, este es un eje. Veamos el siguiente eje, que es el movimiento de la abducción. Abducción, ABD. ¿Quiénes participan? El flexor radial del carpo y los extensores radial largo y corto del carpo. ¿Sí? Flexor radial del carpo y los extensores radial largo y corto del carpo. Estos músculos que acabo de mencionar son los músculos principales en realizar este movimiento. Y un músculo secundario que le ayuda a realizar el movimiento de abducción es el abductor largo del pulgar. Abductor largo del pulgar. Veamos el otro movimiento. La aducción. AD. Aducción. ¿Quién le está realizando este movimiento? Lo realiza el flexor ulnar del carpo y el extensor ulnar del carpo. Flexor y extensor ulnar del carpo son los músculos principales que están realizando este movimiento. Ahora, se menciona que cuando estabilizamos la articulación de la muñeca durante la extensión de los dedos, y me refiero, vamos a ver, me refiero a este movimiento, ¿ve? Estabilización de la articulación de la muñeca cuando estamos realizando la extensión de los dedos. Entonces, quienes realizan ese movimiento son los músculos palmar mayor y cubital posterior. Palmar mayor y cubital posterior. Están realizando, o mejor dicho, están estabilizando la articulación de la muñeca durante la extensión de los dedos. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Les agradezco y miren acá lo que les he dejado, menos Face. Yo sé que la mayoría ya casi ni mira el Face, sino que Instagram o qué sé yo, es el que más ocupan. Pero menos Face, más Book. Por favor, trate de leer esta clase, o sea, es corta, realmente no es muy larga. Al inicio de la clase estaba mi correo para que me puedan escribir si hay alguna duda, o me pueden escribir al foro que está en el campus virtual para clase. Ahí me están preguntando si voy a subir la clase. Sí, la voy a subir. Ya quizás está grabando, solo denme chance de subirla más tarde. ¿Estamos? Se los agradezco. Si no hay preguntas, queridos alumnos. ¿Preguntas? ¿No hay? ¿Se durmieron? No, doctor, solo agradecerle. Bueno, entonces, que pasen Muchas una gracias. feliz tarde. Muchas gracias, doctor. Bendiciones, Gracias, doc. cuídense. Nos vemos. Gracias, Se adiós. portan bien. Gracias, pasen feliz tarde. Bueno.